El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para llevar un mensaje de la palabra de Dios, pero también una reflexión que llegue a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema el cual ha titulado Un camino seguro. Quédese con nosotros. Muchas veces hemos visto personas que caminan, que dan una vuelta por acá, otras por allá, y si alguien le pregunta, ¿usted para dónde va? Y simplemente hacen un gesto o dicen, no sé. Podríamos decir que son personas que son errantes. El diccionario dice que errante es quien anda de una parte a otra sin tener un destino fijo, un asiento fijo. Y son muchas las personas que andan así, que caminan así. Un día, hoy están en una parte, mañana están en otra, pero no se definen a estar en ese lugar. Pero no solamente sucede con la parte física, sino que tal vez todos nosotros anduvimos y otros pueden hoy día estar siendo errantes, caminando como errantes, porque no le damos importancia a un destino final, no le damos importancia a dónde íbamos a estar. Es más, ni siquiera pensábamos que un día íbamos a tener un asentamiento definitivo, que sería por la eternidad. En el Salmo 107, en los versículos del 4 al 7, la palabra del Señor dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. El Señor está compartiendo la palabra mejor. El Señor nos está mostrando la situación del pueblo de Israel. Estuvieron errantes, y el estar errantes produce situaciones tremendas, y creo que nada hay más, cosa más preocupante que sentirse uno perdido. No sé si alguna vez usted, amable televidente, haya tenido esa experiencia. Bueno, yo personalmente la viví. Me desorienté y duré, junto con un compañero, caminando varias vuelticas en Barranquilla, perdidos. Pero bueno, podríamos llegar de una manera fácil y orientarnos también. Pero aquellos que están perdidos en un lugar y no saben, debe ser angustioso. Y si no tienen con quién comunicarse, si no tienen a quién dirigirse. Hay en nosotros un tiempo en el que vivimos perdidos. No sabíamos si íbamos para el bien o íbamos para el mal. Hacíamos las cosas que creíamos buenas, pero eran malas, y a las malas las pensábamos buenas. Estábamos perdidos, estábamos errantes, porque llamábamos bueno a gastar el tiempo, gastar el dinero, dejar sola a la familia
con el argumento de que eso es divertirme y yo tengo derecho. Es bueno, pero no es así. Estábamos perdidos, no teníamos orientación. Pero también en ese caminar andábamos solos. Y dice la palabra que hambrientos y sedientos. Cuando alguien se pierde y no lleva provisiones, si no tiene cómo, no hay forma, en fin, puede morir por inanición. Puede morir porque no encuentra qué comer. Espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Podemos desfallecer y podemos quedar destruidos si no encontramos la solución a nuestras situaciones, a nuestras debilidades espirituales. El contentamiento. Cuenta la fábula que la tortuga se hallaba asoleándose, pero también estaba comentándole a las aves marinas de lo malo de su destino, que desde pequeña había querido volar, siempre anhelaba volar, pero que nadie le había enseñado, así que su destino era siempre arrastrarse por la tierra y estar aún metida en las aguas. Un águila que volaba cercano le preguntó a la tortuga, ¿y qué estás ofreciendo a aquel animal que te ayude a volar? La tortuga le respondió, le daré los tesoros del Mar Rojo. Entonces el águila, tomándola por una pata, se levantó y la llevó hasta arriba de las nubes. Luego la soltó y le dijo, vuela. La tortuga empezó a mover sus pequeñas patas y nada pasaba. Cayó de una manera fulminante contra unas grandes rocas donde dañó y destruyó su caparazón. Ya moribunda, la tortuga dijo, ¿por qué renegué de mi destino? Y quise volar cuando difícilmente me puedo mover sobre la tierra. Muchas veces no estamos contentos con nuestra vida. Si llueve porque llueve y si hace sol porque hace sol y estamos quejándonos constantemente porque no hay contentamiento en nuestro corazón. O muchos otros anhelan las riquezas fáciles, quieren llenarse de dinero de una manera fácil, sin trabajar, sin laborar, no entendiendo que aún aquello que ganamos fácilmente se puede ir. Como dice el adagio popular, lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, no codiciemos, no deseemos otras cosas que de pronto no podemos tener, sino más bien contentémonos con lo que poseemos. No anhelemos las riquezas de los demás porque eso puede traer destrucción a nuestra vida. Como nos dice el apóstol San Pablo en su epístola a Timoteo, su primera epístola, en el capítulo 6, en el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No codiciemos lo que otros tienen y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Reflexionemos. Dice entonces el salmista, hambrientos, sedientos. El hambre es tremenda, pero tal vez es más complicado tener sed. La sed deshidrata, seca, causa desvaríos, en fin, hace un daño tremendo. Tal vez ese daño lo vivimos cuando sedientos de solución espiritual, de solución a la soledad, de solución a la tristeza, de solución al abandono, empezamos a buscar con qué saciar esa sed y al contrario de saciarla, nos profundizábamos más en ella, entrábamos más en esa sed de buscar una solución. Y cuando estamos errantes, cuando no tenemos ese destino, es tremendamente difícil la vida, es complicada la vida, porque no hay un horizonte, no hay un destino definido. Pero cuando se esté en esa manera, cuando se esté de esa manera, hay una solución.
Dice el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando estemos así, clamemos a Dios, vayamos a su presencia y contémosle nuestras situaciones, contémosle nuestras debilidades, contémosle nuestras angustias. Señor, estoy perdido, no puedo dejar el cigarrillo. Señor, estoy perdido, estoy consumiendo alcohol, bebidas embriagantes y no sé qué hacer. Contarle la angustia, aún, Señor, los problemas con mi pareja, no le encuentro solución y sé que el Señor nos va a ayudar. Porque el versículo 6 al final dice, y los libró de sus aflicciones. Dios nos puede hacer libre de cualquier adicción. Dios nos puede hacer libre de cualquier complicación. Aún Dios nos puede hacer libre de cualquier enfermedad. Aún cuando los médicos digan ya no hay nada que hacer. Aún cuando la única salida sea esperar la muerte, Dios puede decir no, te voy a dar más tiempo, te voy a dar más vida para que me conozcas y sepas quién soy yo. En esos momentos de angustia, en esos momentos en que estamos errantes, estamos perdidos, no perdamos la esperanza, volvamos nuestra mirada y vayamos al Señor. Y dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que vinieran a una ciudad habitable. Qué bueno es cuando encontramos el sendero para caminar de una manera agradable. El Señor nos muestra el camino. El Señor nos dice a nosotros, yo coloco delante de ustedes la vida y la bendición. Pero también ahí está la muerte y la maldición. Pero les digo, escojan la vida y escojan la bendición. Porque siempre de la mano de Dios encontraremos la bendición, encontraremos el cuidado. Entonces, dejaremos las adicciones, dejaremos los vicios, dejaremos las cosas que nos hacen daño y el Señor nos va a sostener. Pero dice la última frase del versículo, para que viniesen a ciudad habitable. Si tomamos esa decisión de dejar de ser errantes y seguimos el camino de Dios, vamos a encontrar una eternidad bienaventurada, donde vamos a habitar gracias a su amor, gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su cuidado. Dejemos el camino que no nos guía a ninguna parte, que nos lleva errantes y busquemos la guianza del Señor. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver que muchas personas pueden perderse en un desierto, en una montaña, en varios lugares, aún en medio de una ciudad. ¿Cuántas personas se han perdido y han durado mucho tiempo extraviadas porque no conocen o porque no saben a dónde dirigirse? Pero sabemos, como el pastor nos mostró, que el Señor quiere llevarnos a un lugar seguro, a una ciudad habitada como llevó a su pueblo, para que fueran guardados y protegidos también. Y ese es el deseo y el propósito del corazón de Dios, que nosotros encontremos ese mejor camino, y qué mejor camino que obedecer a la palabra y seguir los pasos del Señor Jesús. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones.
Siguiendo con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Toda rodilla se doblará. Quédese con nosotros. En muchas circunstancias, a través de la palabra de Dios, vemos relatos de cómo hubo momentos de opresión o también hubo dificultades en medio de la familia. Y hay un relato en la palabra que nos habla en el Antiguo Testamento, y es que a causa de la maldad y también a causa de la envidia de sus hermanos y los celos que tenían, porque el papá de José lo amaba más que a los demás hermanos, e incluso le regaló una túnica de muchos colores, dice que en los hermanos se produjo esa ira, esos celos y esa rabia contra él. Y por esa maldad del corazón de ellos, y a causa de esa maldad, dice que José fue llevado como esclavo a Egipto. Y no solamente eso, sino que también estuvo prisionero. Pero sabemos que Dios tiene una recompensa cuando las personas caminan de una manera correcta. José lo hizo de esa manera. Cuando llegó a Egipto fue comprado por Potifar y él se mantuvo cuidando los bienes de su amo, e incluso cuando la esposa de aquel egipcio quiso llevarlo a la cama, él no quiso y huyó, mejor desnudo que caer en ese pecado. Por esto la esposa de Potifar habló mentiras y dijo que él había tratado de abusar de ella. Y entonces el Potifar lo llevó a la cárcel. Pero allí en la cárcel Dios lo respaldó también porque vio que esa llevada a la cárcel era una cosa injusta para él. Y Dios estaba con José por la forma de comportarse, por caminar en rectitud y en santidad. Luego que estuvo en la cárcel, reveló el sueño al panadero y al copero. Y 2 años más adelante, el rey también tuvo un sueño y José lo reveló. Entonces, aquel proceso que él vivió de estar primero que todo allí en la casa de Potifar y luego en la cárcel, lo llevó a prepararse para llegar al palacio en Egipto. Y así fue como el día que el faraón le sacó de la cárcel y le mudaron sus vestidos, se los cambiaron y lo vistió de lino finísimo y se le nombró gobernador de Egipto. En su cuello, que había una soga primero, ahora brillaba una hermosa cadena de oro y también ese collar que el faraón había puesto, y luego el faraón le puso su anillo en su dedo y lo montó en su carro y lo llevó por Egipto pidiendo que delante de José se doblaran las rodillas. Faraón le confió también toda la autoridad de su país, pues lo nombró gobernador de sus tierras. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, en los versículos 42 al 45 dice la palabra: Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón y sin mí y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Vemos cómo todo ese proceso que vivió José a raíz de los celos de sus hermanos es casi que una identificación plena con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a entender cómo el Señor Jesús tuvo similitudes, pero también contrastes, tanto de su vida con la vida de José, en la rectitud, en la santidad, en los milagros que el mismo Señor hizo, siendo autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda circunstancia que las personas vivían. Él vino y nació en la tierra de Israel. Allí los fariseos, que eran sus hermanos de sangre, fueron aquellos que tuvieron también envidia y celos contra él.
vale la pena confiar. El doctor Mark era un oncólogo muy famoso y un día tuvo que viajar a una ciudad para recibir un reconocimiento y a la vez dictar una conferencia. Tomó el vuelo, pero por emergencia de clima, el avión debió aterrizar en una ciudad cercana a donde iba a la conferencia. Dejó el aeropuerto, alquiló un taxi y salió para la ciudad. Pero un tiempo después, se presentó una tremenda tormenta que desactivó el internet, se perdió y tomando la carretera equivocada. Cansado, paró en una casa al lado de la carretera, se bajó del carro, tocó y le abrió una mujer amable, pero muy humilde, muy sencilla. El doctor le contó la situación, quién era, ella lo invitó a seguir, le brindó una bebida caliente y luego le dice, permítame que voy a orar. El doctor la vio arrodillada junto a la cama orando. Cuando terminó de orar, la señora le dijo, ¿qué es lo que le preocupa para contarle a su Dios? Porque yo solamente creo en el trabajo duro. ¿Cree que Dios le conteste? La mujer le dijo, ese niño que está sentado, que está acostado en esa cama es mi hijo. Sufre un cáncer muy fuerte, muy raro. Y me han dicho que hay un médico que lo puede sanar. Es el doctor Mark. No tengo dinero para ir, ni para pagar su consulta, ni para viajar. Pero sé que Dios no me va a fallar. El doctor, con lágrimas en los ojos, solamente se atrevió a decir, maravilloso es Dios. Y le contó a la mujer las circunstancias que había vivido para estar en la casa de ella. Y tuvo que decir, Dios aplica sus medios y ahora debo servirle a los que necesitan. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice que si oramos por los enfermos serán sanados, pero no solamente serán sanados, sino que veremos cosas maravillosas como las que vivió esta mujer. Reflexionemos. El Señor Jesús, por su propia iniciativa, tomó la decisión de venir a morir por nosotros, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y aunque en su tierra no le conocieron, porque a los suyos vino, pero ellos no le conocieron, a todos los que le conozcamos, a todos los que creamos en su nombre, a todos los que lo aceptemos en nuestro corazón, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesús de antemano sabía lo que iba a acontecer con él. José de pronto tuvo un sueño y sintió que Dios le estaba revelando algo, donde él le dijo a su padre y a sus hermanos que todos estaban recogiendo espigas, pero que la espiga de él se ponía por encima de los demás y las demás espigas se doblaban delante de él. Estaba hablando un sueño profético. Luego tuvo otro sueño donde el sol, la luna y todos los astros se inclinaban ante él. Y allí aún su papá, su propio padre, sintió rabia y desprecio, porque ¿cómo así que su papá y su mamá se van a inclinar delante suyo? Se van a humillar. Vamos a doblar nuestra rodilla delante de ti. Pero era el propósito de Dios para este hombre. De la misma manera, el propósito de Dios con el Señor Jesús era que Él viniera a la tierra. Pero el propósito era aún mayor. No solamente de que muriera en una cruz, sino que lo hiciera con un propósito y era el de traer salvación, perdón de pecados y vida eterna a nuestra vida. Por eso el Señor Jesús vino y tomó esa iniciativa de poder venir y traer
una palabra de redención, una palabra de salvación para cada uno de nosotros. Y como les decía anteriormente, aunque Él sabía ese camino que tenía que recorrer, ese propósito que debía llevar, también dice que Él, después de haber pagado el precio por todos nosotros, menospreciando lo propio, podemos hallar en Él nuestra salvación y el perdón que tanto necesitamos. El Señor Jesús se humilló a sí mismo. Se humilló de tal manera que fue obediente, primero a su Padre, de poder venir a la tierra para traer esa salvación a nuestra vida. Segundo, no solamente fue obediente, sino que se hizo siervo. Recordemos que Él mismo dijo, yo no he venido a ser servido, vengo a servir. Y eso significa ser siervo, servir a los demás en el propósito del cumplimiento de Dios. Lo otro también es que Él vino a manifestar el amor del Padre, en ese amor que los israelitas no conocían. Dios era un Dios lejano para ellos, era un Dios que tenía varios nombres para ellos, pero ninguno podía decir que era hijo de Dios. Por esa misma circunstancia fue que los israelitas crucificaron al Señor Jesús, porque Él se llamaba Hijo de Dios. Pero a sus discípulos sí les mostró y les manifestó que el Papá, que Dios Padre, quería traer su amor hacia ellos y hacia todos nosotros que le conocemos al Señor Jesús. Entonces, Él vino para humillarse, Él vino para entregarse y dio su vida y fue a la cruz y murió en la cruz por cada uno de nosotros para que nosotros le aceptemos a Él y podamos tener una vida transformada por su amor, por su gracia, por su misericordia, pero también por el ejemplo que nos dio en humildad, ese ejemplo que Él dio de obediencia, pero también de servicio. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Consideremos con adoración y consideremos también los sufrimientos del Señor, pero también la gloria que recibió debido a su obediencia. Aquel que se entregó por nosotros en la cruz, aquel que murió por cada uno de nosotros por obediencia y por amor. Por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros. Por esto también es que la palabra dice que toda rodilla se doblará delante de Él. No escatimemos el conocer al Señor Jesús para doblar nuestras rodillas, para adorarlo y glorificarlo, porque Él es digno de suprema alabanza. Cuando entendemos por qué debemos doblar nuestra rodilla delante del Señor Jesús, es cuando comprendemos que estamos adorando su humildad, su amor, pero también la grandeza que Dios le dio al hacerse igual a uno de nosotros y morir en la cruz para nuestra salvación. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.